Entonces, digamos que los seres vivos se han adaptado para que hayan unas relaciones entre ellos. Por ejemplo, miremos o pensemos en la relación que hay de este proceso de fotosíntesis a la forma de nutrición que tiene este animalito o que tenemos nosotros, ¿no? Que nos tenemos que alimentar para obtener eh, la glucosa, ¿listo? Es muy importante. Pero asimismo, cuando eh, hay procesos de respiración, digamos acá en este caso nos están mostrando cómo las plantas están respirando también y liberan dióxido de carbono, ¿cierto? Hacia acá. Esa es la forma. Y esto se acumula en las nubes. O sea, hay un flujo constante. Todos los átomos se están moviendo siempre. Pero lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que estos átomos, ¿cierto? Estos átomos que están ahí eh, disueltos pueden formar otros compuestos que pueden hacernos daño, ¿sí? Como pasa con los gases de carbono. Kevin, yo haciendo una pregunta, vamos a ver, escríbela y ya seguimos contigo. Entonces les voy a poner una imagen. A la pregunta que me hace Sofía Aguilar respecto a la tarea, que es sobre si puede usar un video para hacer la tarea, o bueno, una canción. Sí, claro que la puedes usar, amor, no importa. Kevin, la pregunta. Ya no, pero seguro si tiene dudas, pregunte, mano. Entonces miremos, este ecosistema llamado bosque húmedo tropical o eh, selva también, selva húmeda tropical le llaman. Ahí, o sea, una cosa es mirar esta imagen, dibujitos lindos, etcétera, y otra cosa es ver esto, ¿sí? En este caso, lo que estamos viendo es la fotografía directa de un bosque, de una selva, algo así. Me decían, un compañero escribía ahorita, profe, las personas que viven en la selva, ¿cómo hacen? ¿Sí o no? Bueno, digamos que hay un montón de procesos ahí que se están dando en tiempo real, pero que nosotros no vemos, así como nosotros respiramos, nosotros no vemos que respiramos, nosotros sencillamente lo hacemos. Incluso el proceso de respiración es un proceso involuntario. Ah, claro, que si usted aguanta la respiración, se puede ahogar y desmayar, pero usted no puede controlar el funcionamiento de sus mitocondrias, por ejemplo. Usted no puede decir, ay, no, ya voy a dejar que las mitocondrias de mi mano derecha dejen de hacer respiración. ¿Sí? Usted no puede hacer eso. Entonces, digamos que cuando está acá y usted está viendo esa imagen, usted ya tiene la capacidad de ver los procesos que están pasando o de entender los procesos que están pasando. ¿Qué está pasando ahí, muchachos? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué procesos pueden estar ocurriendo en esa fotografía? Los leo. Lea Moreno, fotosíntesis escribió con C. Ay, Dios. Sí, sí, sí. O sea, cuando yo les digo qué está pasando, no es solo que me escriban, no es solo que me escriban, eh, pasa la fotosíntesis, pasa la respiración. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo se imaginan ustedes? O sea, escriban el proceso de cómo se lo están imaginando, cómo se lo están ideando en su cabeza.
Pastrana me dice, profe, en este momento estoy en un lugar lleno de árboles. Si dejo el balcón abierto es malo. Es que no se escucha. No, no entiendo. No, pues no creo que sea malo dejar el balcón abierto, ¿no? O sea, ¿por qué sería malo? ¿Listo, muchachos? Se meten los árboles, escribe Kevin Hoyos bien. No, ninguno. ¿Puede explicar esta imagen? Bien. Entonces, lo primero que ustedes están viendo es que hay una influencia de la luz en todos estos árboles. Hay algo importante acá a diferencia de esta imagen, ¿sí? Y es que acá solo me muestran un arbolito, ¿sí? Acá yo veo un montón de árboles. Y estos árboles, además, están unos sobre otros, no todos tienen las mismas condiciones. Por ejemplo, miremos este de acá, miremos este arbolito de acá. Este árbol de acá, como ustedes ven, es el más alto de todos. Y este tiene la mayor disponibilidad de luz, ¿cierto? Respecto a otros. E incluso, por su altura, puede estar tapando a otros árboles que vengan acá alrededor. ¿Listo? Puede estar tapándoles y eh, generando, digamos, como una sombra para que no puedan hacer el proceso de fotosíntesis como este sí lo puede hacer, ¿sí? A los que han ido a una selva o a un bosque o algún ecosistema similar, de pronto en el llano, etcétera, ustedes se van a fijar y seguramente se van a acordar cuando yo les diga esto, y es, cuando ustedes miran hacia arriba, ven estos árboles así grandecitos, pero miren sus hojitas, son muy chiquiticas, ¿cierto? Son especializadas para hacer fotosíntesis. Pero si ustedes están acá abajo, ¿cierto? Si ustedes están acá abajo, las hojas de las plantas que están abajo son muy, muy, muy verdes y exageradamente grandes. ¿Por qué? Porque ellos con la poca luz que les llega, tienen que adaptarse a hacer el proceso de fotosíntesis también, que es la forma como pueden obtener energía, ¿sí? Es un proceso de adaptación muy interesante que va a permitir, ¿cierto? Que hayan unas adaptaciones también. No todas las plantas producen de la misma manera eh, la fotosíntesis, ¿no? Acá me dicen, profe, ellos son grandes porque buscan la luz. Sí, sí, y digamos que ese es un movimiento que se da, ¿cierto? Para alcanzar la luz. No todas las plantas son así, ¿sí? No todas las plantas son así, pero gran parte de ellas se dirigen directamente hacia la luz como están, ¿sí? La luz sí tiene una influencia de crecimiento, pero estas se dirigen directamente hacia alcanzar la luz para producir glucosa, como los girasoles, dice Pastrana, sí, claro. Acá Daniela me dice que en la zona donde ella está se ve eso. ¿Dónde estás, Daniela? Cuéntamelo todo. ¿En qué parte del planeta estás? ¿Cómo es el crecimiento de una palma? No, el crecimiento de una palma es vertical también y se va dirigiendo hacia la luz, pero en forma vertical. Hay otras plantas que crecen de diferentes maneras, pero también van con el sentido de la luz. Ah, ¿dónde queda San Francisco? San Francisco queda en qué parte, mi pequeña Daniela. Ah, cerca de La Vega, súper bien. Pasando la cuarentena en un lugar chévere.
Hay varios videos, ustedes pueden buscar por su cuenta, ahorita no los vamos a ver, de cómo los árboles realmente se mueven todo el tiempo, ¿sí? Incluso ayer vi uno eh, donde hay una vista con un dron aéreo y se ve el movimiento de estos, los árboles todo el tiempo se están moviendo. Claro, no se desplazan como nosotros, que nosotros tenemos desplazamientos directos, pero ellos se mueven impresionantemente. Busquen videos para que vean cómo es el movimiento de las plantas y se van a sorprender de todo lo que se puede llegar a mover una planta durante un día, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿cierto? Este es el ecosistema, ¿sí? Y están pasando todos estos procesos muy lindos, esto es un bosque húmedo tropical. Si fuera la pregunta de la tarea, ¿cómo cuidaríamos este ecosistema? ¿Necesita este ecosistema ser cuidado? Respetando el territorio, dicen Samuel, pero como más, o sea, ¿ya? Tratar de evitar la deforestación. Digamos, la pregunta es, ¿nosotros podríamos hacer eso? O sea, si el gobierno quiere que en todo esto, o una empresa, ¿nosotros podríamos hacer algo? Profe, en un ecosistema de desierto hay plantas, sí, claro, hay muchas, muchísimas plantas. Obviamente no como no se alcanza a hacer ni un mini bosque, pero sí son plantas pequeñas. Recuerda que pues las plantas más populares del desierto es el cactus, pero hay plantas que pueden llegar a sobrevivir también ahí, ¿sí? Ay, miren, Daniela nos dice, podemos ayudar haciéndonos escuchar, ¿listo? Haciendo marchas para evitarlo, dicen acá Danielito Castro. Daniela, perdón, Daniela Castro. ¿Y de dónde sacan el agua de los desiertos? No, mira que si tú miras los cactus, pues en el desierto hay agua, ¿no? Pero por las altas temperaturas casi siempre está evaporada, ¿sí? Entonces el cactus tiene un tallo muy grueso y en el centro acumula el agua. Entonces él la va administrando poco a poco según lo que necesite la célula, pero de a pocos, ¿sí? Miren lo que dice tan interesante Flores. No creo que deba ser cuidado porque mira lo que está pasando en la cuarentena. No hay gente afuera y el planeta se está mejorando. Bueno, ella lo está poniendo en términos de la cuarentena. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro caso más problemático aún. Creo que lo escribí mal. Ahora vamos a mirar este ecosistema. Ah, bueno, Alfonso nos dice algo muy cierto y es, hay desiertos que no necesariamente tienen arena, sino hay desiertos también helados como en los polos, ¿no? Tanto el polo norte como el polo sur tiene zonas desérticas de solo hielo. ¿Listo? Qué bonita es la imagen, nada que ver. Entonces miren lo que hay acá. ¿Qué es eso que vemos ahí en la pantalla? Me escribe Kevin Profe que es un bosque templado, no debe ser templado, sino templado, ¿cierto? Caviedes nos dice la respuesta correcta, Bogotá, ¿sí o no? Ahí ya sabemos nosotros que eso es Bogotá. No les puse la imagen de nada más, además que ahí sale el título. Si no conocen Bogotá o esa zona de Bogotá, esa es la zona más representativa de Bogotá, que es el centro, ¿sí? Respondió a la pregunta de Kevin, un bosque templado es un bosque que está en una altura media, también lo podemos llamar los bosques tropicales, también son bosque húmedo tropical, entran dentro de este rango de bosques templados, ¿sí?
Sigamos acá. Miremos la ciudad de Bogotá. Acá que cambia. Estas hermosas fotos, ¿o no? Mire lo que dice Aguilar. Profe, si lo decimos en tema de cuarentena, estoy de acuerdo, pero no siempre vamos a estar en cuarentena. Eh, Esa es la cuestión, digamos, ¿para qué nos podría servir la cuarentena en estos casos? ¿Será que la cuarentena nos podrá ayudar a cambiar nuestras prácticas como humanidad? ¿O será que todo seguirá igual? O sea, digamos que ahí hay un montón de cosas que ustedes pueden tener en cuenta para reflexionar en el escrito que les acabo de pedir de cuidado del medio ambiente, pueden, de los ecosistemas, perdón. Ahí pueden, digamos, dejar un montón de cosas. Ahora, Kevin pregunta, ¿todo seguirá igual? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que se viene de pronto una crisis económica dura. Y Daniela sí apuesta a que todo va a cambiar. ¿Listo? Profe, el 95% de los UCIs están llenas en Colombia. Sí, claro, papá. Si tú vas al médico antes de la pandemia, todas las camillas de UCI estaban llenas. Ahora imagínate con pandemia. Entonces, muchachos, en esta imagen, en esta, mejor pongamos esta. En esta imagen que estamos viendo, ay, pero sale muy chiquitiqui. Bueno, volvamos a poner la misma del comienzo. En esta imagen que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Cómo podríamos explicar este cuadro, este que estamos viendo acá? ¿Cómo lo podríamos explicar acá? ¿Sí? Digamos, ¿qué elementos podríamos ver en esta imagen? ¿Listo? Muchos gases que contaminan, ¿qué procesos, muchachos? O sea, sí, o sea, la contaminación, etcétera, pero ¿qué? Mire la pregunta que me hace Sofía Aguilar. Dice, ¿dónde está? Muchas personas dicen que el 2020 es el año de la Tierra, ya que gracias a lo que está pasando ha mejorado el estado de la Tierra y hay menos contaminación. ¿Qué piensas de eso? Pues no sé si sea el año de la Tierra, etcétera, pero sí lo que está pasando es que se está recuperando muchos ecosistemas y muchas especies, tanto de plantas como animales, se han visto beneficiadas porque el hombre esté encerrado, ¿no? Eso ha sido muy bueno para estos seres vivos. Pregunta que en Bogotá es una meseta, ¿cierto? Sí, 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 estamos ubicados en una meseta. ¿Qué pasa con los carros, Emily? Ah, bueno, acá Flores nos hace una observación y es, pues si vemos la imagen, no hay tantos árboles y solo hay edificios. Entonces, ese es el primer punto que nosotros tenemos. Es decir, que haya una disminución notable de los árboles, sobre todo en esta zona que es el centro de Bogotá, pues implica que el ciclo ya se ve interrumpido en cierta forma, ¿cierto? En cierta medida. Es decir, ya hay como una recarga a estos árboles que hay alrededor para la producción, eh, digamos, de los procesos del ciclo del carbono y del oxígeno, ¿listo? ¿Qué pasó con Pastrana que me escribió que es una hipótesis? ¿Algo me habías escrito? Ah, ya, lo de la cuarentena. Ah, bueno, no sé, no sabría decirte. Eh, eh, digamos que lo que está haciendo el gobierno ahorita es esperar a ver si, de qué forma más bien se puede ir saliendo poco a poco la cuarentena, pero no podría responderte directamente a esa pregunta, ¿listo? Entonces,
Eh, este reemplazo, ¿cierto? Ya el ecosistema total cambia, ya no es el mismo ecosistema que nosotros estábamos viendo anteriormente. Pero miren que hay unas formas donde nosotros estamos viviendo. ¿Ustedes dónde vivirían mejor? ¿En esta ciudad llamada Bogotá o en la selva? Según ustedes, ¿no? Y teniendo en cuenta cómo viven. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de las fincas en donde están, donde si bien hay naturaleza, sino estoy hablando es de vivir en una selva, selva como tal, o vivir en la ciudad. ¿Cuál preferirían? Ah, bueno, la mayoría me está diciendo Bogotá, Bogotá, Bogotá. La mayoría, ¿no? Porque las cosas se encuentran más fáciles. Hay gente que dice, ay, espere, espere que me empezaron a escribir muchos. Hay gente que dice Bogotá, te es más linda sin nosotros, lo cual es cierto. Porque si te pones a ver el cambio que ha habido desde que empezó la cuarentena, es genial. Ospina y Bautista nos dicen que sería mejor la selva, porque van a cambiar las cosas después de la cuarentena, y pregunta Kevin. Pues seguramente puede haber algunos cambios en cuanto a lo económico, etcétera. Pues retornar a la normalidad va a ser complicado porque el virus va a estar latente o puede llegar a estar latente todavía, ¿sí? En la ciudad, Díaz dice en la finca, no, 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 Díaz, no entendiste, la cuestión no era nombrar la finca, sino selva o ciudad, selva, o sea, nada de finca, la finca no está cómodo. Bogotá, Bogotá, porque es la capital, dice además Emily. Sofía Ospina dice, a pesar de que ya no tendría mis lujos como el wifi o el celular, preferiría la selva. Muy bien, excelente. Moreno también, la selva. Profe, ¿ese edificio es la Torre Colpatria? No, este edificio se llama Bacatá, el edificio Bacatá, el edificio más alto por ahora de Colombia. Y tendría lo necesario, dice Ospina, en la selva. Profe, una pregunta, ¿tú sabes la noticia de los aliens, de los ovnis que sacó el FBI y eso? Sí, pero me parece muy chistoso. Kevin nos dice que preferiría vivir en la ciudad. Profe, aunque dice, ay, dice Díaz, acá me había escrito, pero me escribieron. Dice Díaz, aunque, profe, si viviéramos en la selva, tal vez todavía seguiríamos haciéndole daño al medio ambiente. Bueno, pues esas son posibilidades, pero pues solo piensa que tú estás solo. ¿Tú le harías daño? Profe, si decidiéramos ir a la selva, en la actualidad, las personas derrumbarían árboles. No, digamos, piénsalo igual como le está diciendo ahorita a Díaz. Solo tú en la selva, solo tú. ¿Qué preferirías? Daniela dice, para los humanos sería mucho más complicado ir en la selva. Ahora, eso es una cuestión. O sea, ustedes están diciendo en la selva, etcétera, 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 ¿listo? Pero imaginémonos la pandemia en la selva. No hay centros de salud, no hay nada de eso. Entonces hay que... Ah, pero es que hay una ventaja. No habrían muchos humanos tampoco. Entonces digamos que la probabilidad de contagio sería muchísimo más baja, ¿sí? Eh, Arisa nos está comentando algo similar. En Bogotá, ¿por qué más oportunidades? Bueno, toca ver qué oportunidades, ¿listo? Y en la selva nos enfrentaríamos a muchas enfermedades. Bueno, se puede ser una posibilidad, pero toca ver, digamos, cómo es que nosotros podríamos afrontar eso necesariamente. Tal vez en las ciudades, como se congrega tanta gente, pues está más latente la enfermedad. Si tú miras
¿Dónde ha pegado más duro el coronavirus? ¿En el campo o en las ciudades? Pues ha sido en las ciudades. Daniela nos dice, por nuestras costumbres y la diferencia del ecosistema. Arisa dice, animales que nos tocaría cazar para comer. La selva es más difícil el contagio, dice Delgado, muy bien. Listo. Entonces miren acá, los procesos no se han frenado, también hay oxígeno, pero el oxígeno no se está produciendo en su gran mayoría desde adentro de este ecosistema que estamos viendo, sino más bien desde afuera, ¿cierto? Ahora viene la pregunta difícil. Viendo este ecosistema en pantalla, ¿cómo podríamos cuidarlo? No me lo respondan, no me lo respondan, eso lo van a responder ustedes en su tareita o en el video que hagan, ¿listo? Eh, entonces, esta es la cuestión que yo creo que ustedes analicen este ecosistema, digamos, ya con esta intervención de edificios, de la mano del humano, que ha cambiado todo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros hacer un cuidado de este y de nosotros mismos a partir de entender la respiración y la fotosíntesis? ¿Sí me entienden? O sea, es algo complicado cómo los procesos de respiración se dan acá en la ciudad con el aire contaminado, etcétera. Ahorita pues ya ha cambiado, sí, pero cómo se puede eh, dar todo ese proceso para llevar al cuidado de este mismo eh, ecosistema, ¿no? Bueno, muchachos. Profe, pandemias como el SIDA o el coronavirus nacieron por comer animales, totalmente falso, no se ha comprobado, ¿listo? No se sabe si, digamos, por ejemplo, el coronavirus se le ha atribuido a ratones, a murciélagos y esto, y que se los comen los chinos, nada, 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 es una forma de desprestigio también para los chinos, no, no, no. Eh, no necesariamente es por eso, o porque se los coman, o no, no, sino sencillamente son animales que son parecidos a nosotros y no nos pueden contagiar el virus. El ébola se contagió, fue por aguas contaminadas, fue terrible en su momento. Profe, además que si en la selva hay algún terremoto o desastre natural, pues no habría ayuda. No, pero igual es más fácil sobrevivir allá que en una ciudad que no tiene los cimientos como los árboles, por ejemplo. El SIDA por comerse un animal, no. No, no, no. Pues se supone que fue transmitido de un chimpancé a un humano, pero no, no, es por fluidos. O sea, el contagio del VIH es por fluidos. Si hubo contacto con la sangre o con algún fluido de los genitales o algo así. Profe, en Estados Unidos un perro le dio COVID. Sí, sí, por ahí vi el caso hace muchos días ya. La viruela fue traída acá por los españoles, ¿cierto? Y mató a muchos indígenas que no tenían las defensas para ese virus. Y acá dicen, no, profe, supuestamente el COVID lo crearon y lo dejaron escapar del laboratorio en China. Hay muchas cosas. Yo tengo un montón de teorías desde lo biológico, no se imaginan, pero no se las voy a contar para confundir, para no confundir. La peste negra ya es diferente, no es un virus, sino es una bacteria y ha sido la pandemia más terrible que ha padecido la humanidad. Castaña me dice, ¿es de las ratas? No, la peste negra fue transmitida por la pulga.
que tenía una bacteria. Ah, bueno, dice Arisa, en una selva nos enfrentaríamos a unos animales muy venenosos. Puedes pasar, claro, o sea, ya el nivel de competencia es mucho más alto con otras especies, ¿no? Acá en la ciudad estamos prácticamente solo los humanos y unos que otros animales, pero la mayoría de ellos son domésticos. Profe, ¿y alguna enfermedad grave que se creara en Colombia? Pues las enfermedades solo aparecen, papá, y ya. La peste española, pues fue igual que el COVID, ¿no? La peste española fue también transmitida, digamos que por esta cuestión del contacto, de la cercanía, al igual que una gripa. ¿Sí? Me dice acá Ospina, profe, mi tía es antivacunas, por eso posiblemente sea un problema. Pues no necesariamente, no porque el cuerpo necesita crear defensas. Lo que hace una vacuna es que le ayuda a uno a crear algunas defensas, pero pues no son necesarias siempre, ¿no? Pues es para prevenir una enfermedad. Dice Delgado, hay estudios que confirman que el coronavirus no lo crearon en un laboratorio. Eso hay que verlo, pero pues digamos lo importante ahorita es solventar el problema del coronavirus. Entonces, ¿cómo han sobrevivido las tribus en la selva? Recuerda que las tribus en la selva son ya muy pocas y cuando llegaron los españoles la mayoría murieron, pero han logrado vivir por las relaciones que ellos tienen con la naturaleza también, ¿no? Ellos tienen, o sea, a diferencia de nosotros, ellos sí creen en la naturaleza como una diosa, ¿no? Sí se puede vivir en la selva, dice Kevin Hoyos. Sí, claro que sí, o sea, yo eso no lo niego. Yo creo que sí se puede vivir en la selva, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros siendo citadinos va a ser un poco más complicado, ¿sí? Por las comodidades que tenemos. A ver, ¿qué dice acá? Profe, el coronavirus me afecta, no, afecta a los asmáticos, sí, claro, claro, claro. El COVID genera neumonía, ¿no? El COVID genera neumonía, eso es lo que pasa con el COVID. Acá Delgado me hacía una pregunta, ¿tú sabes cuál es la peste antonina? Fue la pandemia, una pandemia de viruela, una pandemia de viruela. Creo que eso se dio en Roma, si no estoy mal. Creo que se dio en Roma y también afectó a una gran parte de la población. Ah, vea, sí, ahí Delgado me está confirmando, atacó el Imperio Romano. Listo, muchachos, entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta respecto a esto? Para dejar la clase aquí, ya quedan 3 minuticos nomás. ¿Alguna duda? Profe, en China supuestamente salió el tal antivirus, aunque no ha generado, ese virus no ha generado tanto problema como el coronavirus por ahora. Y es más difícil de transmitir. También se supone que los roedores están ahí vinculados. Profe, ¿los perros nos podrían prender el COVID-19? Pues probablemente hay varias posibilidades. Digamos, es un perro muy cercano y tuvo contacto con alguien enfermo, pues se le puede prender el virus incluso en la piel y uno puede estar ingresándolo al cuerpo. Creo que ya tiene un muerto el antivirus. Sí, claro. Sí, 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 pero hace muchos días ya no se generó controversia por eso. Entonces, ¿quién sabe qué pasaría? El COVID de los animales es distinto, pues depende.
Depende de qué COVID estemos hablando, son muchos, sí, pero hay unos específicos solo para los animales. Listo, muchachos, no hay más preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase. Estén atentos ahí a la plataforma porque creo que les van a cambiar el horario un poco, entonces tienen que estar ahí atentos. Bueno, mis amores, los amo mucho, cuídense demasiado y mañana subo este video a YouTube. Bueno, abrazo a mis pequeñitos. Chao, chiquillos.